¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan y se informen en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, nos escuchen en el diario Pública FM y nos sigan por las redes sociales. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en cualquier momento sus pantallas ya tendrán a su disposición el código QR, que siempre los invito a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. El ministro de Gobierno reaccionó al pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los decretos ejecutivos 500 y 505. Según José de la Gasca, la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta encargada está vigente y además no se necesitaría decretos para encargarle la presidencia temporalmente. Con 8 votos a favor, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505 del presidente Daniel Noboa, donde encarga la presidencia temporalmente a Cynthia Gelibert. Sin embargo, para el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en nada cambia el panorama. Primero, porque la Corte no toca el decreto 494, donde se designa a Gelibert como vicepresidenta encargada tras la ausencia temporal de Verónica Abad. Por lo tanto, asegura, esta designación está vigente. Que eso no va a ser análisis de la Corte porque es un acto administrativo con efectos individuales que no es de competencia de la Corte. Según el texto de la sentencia, en su numeral 45 indica que no corresponde a esta Corte calificar la existencia o no de las circunstancias fácticas de fuerza mayor alegadas por el presidente de la República dentro de los decretos impugnados. No necesitamos dictar decretos ejecutivos. Si se verifica la circunstancia, repito, de fuerza mayor, como está en este momento o puede estar, lo que va a pasar es que opera la sustitución sin necesidad del decreto ejecutivo y estamos en santa paz con lo que ha dicho la Corte. Dentro de la demanda también se pide a la Corte que revise si se transgredió o no el artículo 93 del Código de la Democracia. Sin embargo, en la misma sentencia se indica, a esta Corte no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales, cuestión que es de competencia exclusiva del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que querían era con estas demandas sentar a la señora Abad en la silla de la presidencia. Y ni siquiera la Corte se los permitió porque les dijo que eso no era ni siquiera materia objeto de la controversia. Y sobre la campaña electoral de Daniel Noboa. Veremos cómo lo hacemos, pero eso la Corte claramente no lo ha prohibido ni podía hacerlo. Tampoco nos ha dicho que es obligatoria la licencia y tampoco nos ha dicho que la señora Cynthia Gelibert no es la vicepresidenta. Para el titular de la cartera de Estado, los decretos tenían el objetivo de proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder. Edison Saavedra, Noticias 7. Al menos 30.000 ecuatorianos en situación irregular serían deportados desde los Estados Unidos. Todos ellos recibirían una ayuda económica por parte del gobierno nacional para que emprendan una nueva vida con oportunidades en el país y no vuelvan, lógicamente, a migrar. Veamos de qué se trata. Migrantes ecuatorianos que estén en condición irregular en Estados Unidos serán deportados. Para ello, el Ecuador se prepara para recibirlos con un plan de retorno de reinserción que busca entregarles oportunidades de vida para no volver a salir de nuestro país, según explica la ministra de Inclusión Social, Zaida Rovira. Una cosa es la asistencia que se le da inmediatamente a las personas migrantes retornadas, eso se mantiene, pero eso no garantiza que estas personas cambien su situación de vida, porque vienen sin trabajo, han truncado el plan que tenían fuera del país. Entonces, para que tengan opciones en el Ecuador, todo migrante deportado podrá acceder a un salario básico unificado a través de una transferencia económica de 3 meses. Para que ellos tengan estos 3 meses de alivio y durante esos 3 meses estas personas puedan también capacitarse, obtener su certificación laboral y luego puedan acceder a créditos. Durante el lapso que recibirán la ayuda económica, los beneficiarios estarán sujetos a una condición. Van a tener que realizar ciertas actividades, o similar a lo que estamos haciendo en este momento con Jóvenes en Acción. Es decir, trabajarán en instituciones del Ejecutivo, pero además con el catálogo de servicios Aquí hay Futuro,
podrán aplicar a becas de estudio con el fin de que desechen la idea de emigrar otra vez. El monto económico para cubrir las transferencias momentáneas a los ecuatorianos deportados saldrá del presupuesto del MIES. Contamos primero con la experiencia para lanzar este programa y segundo con los recursos necesarios. Desde hace 10 años que hay deportaciones mensuales desde Estados Unidos al Ecuador con una cifra aproximada de 1.000 migrantes. Con esta nueva política migratoria de Trump se estima que este monto suba en un 30%, es decir, hablamos de 1.300 a 1.600 migrantes deportados de manera forzosa. Con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Ministerio de Salud finalizó la construcción del área de oncohematología del Hospital Eugenio Espejo en Quito con una inversión que supera los $900.000. Esta es la única casa de salud pública para la atención de pacientes con cáncer. En aproximadamente 3 meses, el Hospital Eugenio Espejo en Quito contará con una nueva área de oncohematología, donde los pacientes con estas enfermedades podrán acceder a cirugías e incluso a trasplantes de médulas óseas. Este proyecto está terminado en su parte de infraestructura, en su 100%, están ya en el momento de la recepción de la obra y está planificado en los próximos meses el equipamiento y puesta en marcha de este servicio. En esta obra, el Ministerio de Salud contratará alrededor de 100 profesionales y se ha invertido $950.000 solo para la infraestructura. Está previsto para el equipamiento y el mobiliario alrededor de $600.000, junto con la contratación de 91 profesionales y empleados que van a ser destinados exclusivamente para el piso 10. El Hospital Eugenio Espejo es la única casa de salud pública en Quito que cubre servicios de oncohematología. Hay otro en Guayaquil. Vamos a sumar 35 camas nuevas destinadas solo para oncohematología y el hospital está atendiendo actualmente en promedio 3.000 pacientes nuevos por año. Aspiramos que con esto se incremente alrededor del 30% esa capacidad que hemos tenido hasta el momento. Así como se atiende a los tratamientos oncológicos, también desde la cartera de salud se busca fomentar la prevención, promoción y educación de los diferentes tipos de cáncer. El ministerio destina alrededor de $150 millones solo en esta área. A través de una buena articulación con el sistema primario y la atención en hospitalización, creemos que vamos a ser de gran beneficio en la atención para los pacientes oncológicos. Esto se da en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el gobierno nacional desembolsó $1 millón para pagar parte de la deuda con los vicariatos, en este caso en el Ecuador, en concepto de pagos atrasados de administraciones pasadas. El presidente Daniel Noboa, a través de sus redes sociales, informó que ese rubro permitirá sostener la labor que los 8 vicarios ejecutan en el país, en sectores como Aguarico, Puyo, Méndez, Esmeraldas, Zamora y Galápagos. Los representantes de la Iglesia Católica realizan proyectos de desarrollo que por faltas de recursos no habrían continuado. En total se les adeuda 2 millones, es decir, falta 1 millón más para poder saldar los haberes que están pendientes. El Gobierno Nacional presentó las 6 sedes de los Juegos Nacionales 2025 que agruparán a más de 11.000 deportistas. Las provincias escogidas recibirán decenas de visitas desde abril hasta noviembre. El presidente de la República, Daniel Noboa, fue quien anunció las 6 sedes de los Juegos Nacionales 2025. Morona, Santiago, Manabí, Azuay, Santa Elena, Guayaquil y Quito son los lugares donde 11.473 jóvenes deportistas participarán en varias disciplinas, que incluyen juegos ancestrales. Estamos trabajando para que en todo el Ecuador los parques, las canchas, los coliseos vuelvan a ser lugares seguros donde nuestros niños, jóvenes y adultos disfruten de actividades sanas, libres y seguras. El Gobierno Nacional destinó cerca de $2.8 millones para los Juegos Nacionales 2025, que se desarrollarán desde abril hasta noviembre, incentivando no solo el deporte en las comunidades, sino también el desarrollo económico de varias zonas del país. No solo se trata de competir, sino de crear las condiciones para que todos los ecuatorianos puedan soñar con ser mejores, con superar obstáculos y con alcanzar metas. FEDENADOR sigue comprometido con el eje del desarrollo, capacitación y formación.
gracias a la inversión del Estado y el trabajo en conjunto con el Ministerio del Deporte. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para hablar con los jóvenes y apoyarlos. Estamos haciendo todo y seguiremos haciendo todo lo posible para que el deporte sea una prioridad en el país, para que el deporte sea un vehículo para salir no solo de la miseria y del vicio, sino sea también un vehículo de unidad. Gracias, señor presidente, por apoyar el talento de los deportistas y por respaldarnos día a día. Los Juegos Nacionales 2025 acogerán a niñas, niños y adolescentes, quienes podrán proyectarse en un futuro para competencias internacionales, apoyados por sus comunidades, familias y el gobierno nacional, convirtiéndose en un ejemplo para futuras generaciones. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Por razones de seguridad, en el día de las elecciones, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutarán un estricto protocolo de medidas para garantizar la tranquilidad en los comicios. Autoridades exhortan a los votantes, en la medida de lo posible, no acudir a sufragar en compañía de niños pequeños y evitar ingresos a los recintos con bolsos. El objetivo es evitar al máximo cualquier tipo de incidentes. El Consejo Nacional Electoral ha tenido varias reuniones con delegados de los diferentes municipios del país para que, en el marco de sus competencias y con las entidades encargadas del caso, hagan los controles respectivos para evitar que puestos de comida o de cualquier otro comercio se ubiquen en los exteriores de los recintos para evitar aglomeraciones. Tengan una distancia prudente para que tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan esa capacidad de moverse y de reacción en caso de haber alguna circunstancia que amerite atender o de emergencia que se pueda presentar. Son buenas prácticas que nosotros los vamos a replicar. Policía Nacional y Fuerzas Armadas tienen la disposición de ejecutar un protocolo para que las votaciones se desarrollen sin ninguna irregularidad. Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, da referencia de algunas recomendaciones para los votantes. Por ejemplo, que vayan solos, que no lleven niños, lleven solo su documento de identidad, ejerzan su derecho al voto y salgan inmediatamente de los recintos para evitar aglomeraciones. Tome en cuenta que desde el mediodía del viernes 7 de febrero hasta la misma hora del lunes 10 rige en todo el país la ley seca. En ese lapso se prohíbe la venta y consumo de licor. Javier Ceballos, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral, CNE, expresó su rechazo categórico a las declaraciones realizadas en la red social X por Andrés Arauz, secretario ejecutivo del movimiento Revolución Ciudadana Lista 5. Según la entidad, los señalamientos de Arauz sobre la supuesta existencia de miles de miembros de las juntas receptoras del voto fantasmas carecen de fundamento técnico y buscan generar incertidumbre y conmoción en la ciudadanía. El CNE aclaró que los 287.534 miembros de las juntas, entre principales y suplentes, fueron seleccionados de manera aleatoria y pública. De ese grupo, el 80% está conformado por estudiantes universitarios, mientras que el 20% restante corresponde a funcionarios públicos y empleados de empresas privadas. Además, recordó que en caso de ausencia de un vocal principal en la instalación de las mesas de votación, este será reemplazado por un suplente, garantizando así el correcto funcionamiento del proceso electoral. En respuesta a otra afirmación de Arauz, quien aseguró que se han realizado cambios en la digitalización de actas que hacen más vulnerables a la manipulación, el sistema de escrutinios, el CNE, reiteró que esto es falso. La entidad enfatizó que el sistema informativo de escrutinios y resultados fue sometido a pruebas en los simulacros nacionales del 19 y del 26 de enero, contando con la verificación de observadores nacionales e internacionales, así como de delegados de organizaciones políticas. En estos ejercicios se comprobó que no existió ninguna modificación en el sistema. El organismo internacional y electoral hizo un llamado a los actores políticos, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a informarse únicamente a través de los canales oficiales del CNE con el fin de evitar la difusión de información falsa que pueda afectar la confianza en el proceso electoral. Y el Consejo Nacional Electoral habilitó 4.760 mesas de atención preferente para el voto de población con disponibilidad en los comicios del domingo. Según el órgano electoral, con esto se busca que nadie se quede sin sufragar
Estas mesas se ubicarán en zonas accesibles de los recintos electorales para los ciudadanos con discapacidad física, quienes recibirán asistencia para ejercer su derecho al voto. Además, 38.000 plantillas en braille le permitirán, en este caso a los electores no videntes, consignar sus votos. Mientras que 662 ecuatorianos sufragarán mediante el voto en casa el viernes 7 de febrero, como su nombre lo indica, en sus propios hogares por dificultades para trasladarse a los puntos de votación. A 5 días de las elecciones generales del 9 de febrero, el 88,83% de miembros de las juntas receptoras del voto se ha capacitado a nivel nacional. En Pichincha, el porcentaje sube al 93,42%. Esta última semana se cumplirán capacitaciones principalmente en instituciones educativas de nivel superior en la capital. En las delegaciones electorales de todo el país, en coordinación con instituciones públicas y privadas, se mantienen las capacitaciones permanentes para los miembros designados para las juntas receptoras del voto. A nivel nacional, hasta la fecha, de 284.305 ciudadanos seleccionados, han cumplido con esa responsabilidad 252.555 personas, que representan el 88,83% del total. En Pichincha, de 49.357 seleccionados, se han capacitado ya 46.124, es decir, el 93,42%. Deben tener conocimiento pleno de la instalación, que iniciará a las 6:30 de la mañana. De este motivo también tienen que tener conocimiento de la votación, de cómo va a realizarse la votación, y en general sería el escrutinio, el embalaje y el envío de los paquetes electorales al centro de procesamiento electoral. En las últimas semanas se ha capacitado en las delegaciones electorales a nivel nacional y también en instituciones públicas y privadas. En Quito, las últimas jornadas se cumplirán en entidades educativas. La Universidad San Francisco de Quito, del 3 al 7 de febrero, la Universidad Politécnica Salesiana, de igual manera, el Instituto Tecnológico Central Técnico, del 3 al 7, en la Escuela Politécnica Nacional del 3 al 5, y aquí en la delegación de Pichincha, que será del 3 al 7 de febrero. Recuerde que en las elecciones 2025 las multas por no capacitación son de $47, por no instalar la junta receptora del voto, $70,50, por no sufragar, $47, y por abandonar una junta receptora del voto, las multas van de $5.170 a $9.400. Esta vez, más del 70% de integrantes de las juntas receptoras del voto designados participarán por primera vez. Rommel Garzón, Noticias 7. Y esta semana primero se llevará a cabo el sufragio de las personas privadas de la libertad, luego el voto en casa para personas con discapacidad y finalmente el voto general. ¿Cuáles son estas fechas según el calendario electoral? Aquí se los contamos. A pocos días de las elecciones presidenciales 2025, quedan pocas fechas por cumplirse dentro del calendario electoral. Una de ellas es el voto para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, que se llevará a cabo el jueves 6 de febrero, según el consejero José Cabrera. Cuando se tiene sentencia ejecutoriada, ya no constarían en el padrón para el proceso electoral. Mientras que el viernes 7 de febrero se ejecuta el voto en casa. Este es para personas con discapacidad y según los datos del Consejo Nacional Electoral, son 662 personas que necesitan este tipo de asistencia. Para acceder a este servicio, los ciudadanos deberán cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser mayores de 50 años. Tener registrada una discapacidad física igual o superior al 75%. Y debe realizar la inscripción en cualquier delegación provincial electoral del país mientras esté habilitado el cambio de domicilio. No es necesario que asista el votante, puede hacerlo un familiar. Además, el mismo 7 de febrero a las 0 horas inicia el silencio electoral, el cual prohíbe a los candidatos y sus equipos llevar a cabo actividades de promoción o campañas electorales a su favor. Finalmente, el domingo 9 de febrero, día del sufragio general, más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a elegir el próximo presidente, vicepresidente, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos.
Desde este martes, las Fuerzas Armadas intensificaron los patrullajes en puertos marítimos, comerciales, artesanales, pesqueros y fluviales para prevenir actividades ilícitas, como dispuso el lunes el presidente Daniel Noboa. Además, se aumentó la vigilancia del espacio aéreo con el monitoreo de aeronaves en pistas privadas y en aeropuertos comerciales. El Ejército también tiene previsto cerrar las fronteras terrestres con Perú y Colombia desde el sábado hasta el lunes, en coordinación con las autoridades de migración. Esto con el fin de evitar el ingreso de personas no autorizadas o con fines desestabilizadores, así como la entrada de armas al país durante el proceso electoral, según señalan las Fuerzas Armadas en un comunicado. Y atención, porque hay golpes contundentes contra la actividad de la minería ilegal en las provincias de Azuay y Loja. En el cantón Ponce Enríquez, en Azuay, la policía y las Fuerzas Armadas decomisaron gran cantidad de explosivos, mientras que en el cantón Macará, en Loja, se desmanteló un centro de acopio de material aurífero producto de la minería ilegal. El operativo se ejecutó a raíz de una denuncia de la toma por parte de 6 miembros de un grupo delictivo de una mina en Santa Marta, cantón Ponce Enríquez, en Azuay. Los sujetos, usando vestimenta militar y armas de grueso calibre, habrían sustraído dinero en efectivo y celulares. Policía y Fuerzas Armadas intervinieron en la zona y decomisaron 115 unidades de cordón detonante, 6 rollos de mecha de seguridad, más de 800 artículos explosivos, 7 sacos de nitrato de amonio y material detonante. No hubo personas detenidas. En otro golpe a la actividad de la minería ilegal y con base en información obtenida de inteligencia militar, la Fiscalía dirigió el allanamiento de un inmueble en el cantón Macará, provincia de Loja, que presuntamente era utilizado como centro de acopio de material producto de actividades mineras ilegales en la zona. En el lugar se incautaron 520 bultos con material aurífero, que serán sometidos a las pericias correspondientes. El Ministerio Público abrió una investigación previa para establecer responsabilidades. Javier Ceballos, Noticias 7. La Policía Nacional rescató y liberó al cantante ecuatoriano Alejandro Montes de Oca, conocido como el Jesse Uribe ecuatoriano, quien fue víctima de un secuestro extorsivo en Guayaquil. 7 personas fueron aprehendidas por este ilícito, entre ellos 3 menores de edad. También se incautó un vehículo, una motocicleta, tarjetas de crédito y terminales móviles. La policía agregó que uno de los sospechosos cuenta con antecedentes penales por asociación ilícita y robo. El cantante fue localizado y puesto a buen recaudo. En sus redes sociales le agradeció a la Policía Nacional por su labor al ser recuperado sano y salvo. ¿Qué tal, amigos? Soy Alejandro Montes de Oca, el Jesse Uribe ecuatoriano. Quiero agradecer a UNACE, a la Policía Nacional, a la prensa, a todos los que estuvieron pendientes de mí. Estoy tranquilo, estoy en paz, no pasa nada y aquí muere todo. Muchas gracias por todo. Alias Desbaratado, cabecilla criminal de los choneros, fue capturado por el bloque de seguridad en Manabí junto a 8 integrantes más de su agrupación delictiva. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas los ubicaron en la playa de Canoa del cantón San Vicente, en una vivienda que habrían utilizado como centro de almacenamiento de armas de fuego para los choneros. Alias Desbaratado era buscado por causar terror en Manabí y estar acusado de cometer actos violentos como sicariato y extorsión en el cantón Olmedo. Realizando un allanamiento donde se encontró una subametralladora, una pistola, varios teléfonos móviles, hubieron 9 aprehendidos. Toda la evidencia se le entregó a las autoridades competentes para su fiscalización. El ejército ecuatoriano está comprometido con la seguridad del país y brindar la paz en el sector. Alrededor de 1.800 reservistas de las Fuerzas Armadas colaborarán con el proceso electoral que se llevará a cabo este domingo 9 de febrero en tareas de seguridad interna de los recintos electorales. Este martes 4 de febrero se realizó el reclutamiento en las ciudades de Quito, Guayaquil, El Coca e Ibarra. Desde la madrugada, los reservistas se concentraron masivamente en la dirección de movilización del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas en la Alameda, en Quito, para el reclutamiento. Son ciudadanos con el grado de soldados de reserva y sus edades oscilan entre los 19 y 45 años de edad, que se registraron previamente. El orgullo mismo de vestir un uniforme
le da la motivación para venir a estos reentrenamientos. Sentirnos de nuevo en forma y hacer parte de la institución formal. Vamos a estar en cada recinto electoral, vamos a estar protegiendo la seguridad de las personas que pueden venir. Situación similar se vivió en la base de movilización de Guayaquil y en los centros de movilización del Coca e Ibarra. Aquí se realizaron exámenes médicos, valoración psicológica, revisión del pasado judicial para escoger a los reservistas que serán declarados idóneos. La presencia de los reservistas se produjo para apoyar en el proceso electoral del 9 de febrero, porque gran parte del personal militar actual está designado a seguridad en las cárceles, operaciones militares en diferentes ámbitos o instalaciones estratégicas. Conjuntamente con el personal militar profesional a brindar la seguridad interna en los respectivos centros o recintos electorales de todo el país, tanto de la responsabilidad del Ejército como de la Fuerza Naval. El reentrenamiento tendrá una duración de 7 días desde este martes en 2 fases antes de cumplir las tareas que se les asignen. En la teórica se les va a refrescar el buen uso del uniforme militar, leyes y reglamentos militares, así como algo muy importante en la capacitación para el proceso electoral de este domingo 9. A Pichincha se asignarán 320 reservistas, a Guayas irán 1.380 y 100 serán destinados a la Amazonía. Los reservistas recibirán una remuneración de $205 por este reentrenamiento de 7 días. Romel Garzón, Noticias 7. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos con más información. Quédese con nosotros. Regresamos con más información. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Según la Organización Panamericana de la Salud en América, esta es la segunda causa más frecuente de muerte. ¿Cuáles son los más comunes en Ecuador y cómo preverlos? Se lo contamos a continuación. Cada 4 de febrero la invitación se abre para reflexionar y tomar acción frente a una enfermedad que deja huellas. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que en 2025 20.3 millones de personas serán diagnosticadas con cáncer. En Ecuador la situación es crítica. Según el Registro Nacional de Tumores de Solca, Quito, en 2020 se reportaron 29.273 nuevos casos de cáncer. Las proyecciones para el 2040 estiman que esta cifra podría casi duplicarse, alcanzando los 53.701 casos anuales. Con un número total de casos, es decir, de incidencia de 30.888 nuevos pacientes diagnosticados. Según la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, la tasa de letalidad de esta enfermedad en Ecuador bordea el 50%, un dato que lo confirma la doctora Nancy Peñalosa, gerente médico de oncología en Roche, Ecuador. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales disponibles en el portal de Globocam, para el 2022 se registró 16.158 muertes asociadas a cáncer por todas las causas. Por su parte, datos del INEC indican que los tipos más frecuentes de cáncer en Ecuador son útero, mama, estómago, tiroides y colon. Estos representan el 34% de los casos que registró la entidad en 2023. A decir de los expertos, el cáncer se esparce y sigue en aumento porque... Igual pasa con el cigarrillo, ¿no? Pacientes más jóvenes fuman, ¿no? En el colegio, escuelas están fumando. O el alcohol, ¿no? Entonces igual se expone mucho más tiempo a este tipo de sustancias y en el futuro mucho más jóvenes aumenta la incidencia. Y recuerda, cada 4 de febrero es una fecha para crear conciencia, para cuidarnos y apoyar a quienes se enfrentan a esta enfermedad, que puede afectar a cualquiera en cualquier momento, pero la prevención y la detención temprana pueden salvar vidas. Básicamente con una dieta saludable, ¿sí? Son estrategias simples que la persona debe saber en cuanto al consumo, por ejemplo, de alimentos sanos, libres de transgénicos, conservantes, preservantes. Emilia Reynoso, Noticias 7. El Ministerio de Educación presentó el Plan Nacional contra la Violencia en las Aulas. Las autoridades enfatizaron que involucrarán a toda la comunidad educativa, promoviendo la prevención, pero también la restitución de derechos.
El Plan Nacional contra la Violencia en las Aulas involucra a varias instituciones y ministerios relacionados a áreas como lo social, la justicia y la educación, en la que se busca promover la prevención, protección y restitución de derechos de los estudiantes y sus entornos, escolares y familiares. Primero se hizo una evaluación y un mapeo general, yo creo que eso fue importante. Pudimos identificar cuáles eran los puntos más importantes a tratar dentro de la comunidad educativa. Las autoridades educativas enfatizaron que la capacitación es una de las prioridades durante la primera fase de implementación del Plan Nacional contra la Violencia en las Aulas. Capacitar al 70% de nuestros docentes en prevención y detección de violencia. Formar a las familias en habilidades de crianza y corresponsabilidad. Y asegurar que al menos el 70% de nuestra comunidad educativa perciba a su institución como un entorno seguro. Además, este plan incluye la garantía de los derechos a través de un trabajo de monitoreo permanente. Una evaluación y un trabajo desde lo que pasa en los hogares de ecuatorianos, cuáles son las problemáticas principales que se están dando ahí, el tema de alcoholismo, el tema de migración, el tema de abandono. Varios de los docentes participantes de esta iniciativa gubernamental mencionaron que colaborarán en lo necesario para que se logren los objetivos planteados. Afrontar las diversas situaciones y abordar temas particulares y centrales que de una u otra manera afectan al estudiantado. Información oficial estableció que durante la elaboración de este plan se efectuó un diagnóstico realizado en todas las regiones del país, que contó con el apoyo de organizaciones internacionales como la UNICEF. Sofía Vintimilla, Noticias 7. 800 educadores de los centros de desarrollo infantil y Creciendo con Nuestros Hijos a escala nacional fueron reconocidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Además, las autoridades anunciaron la entrega de implementos tecnológicos que faciliten sus labores. El Coliseo de la Familia de la Federación Deportiva del Guayas fue el escenario para el diálogo efectuado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con 800 educadoras de los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil y Creciendo con Nuestros Hijos, provenientes de Guayaquil, Babahoyo, Durán, Milagros, Salitre y otros cantones del Guayas y Los Ríos. Porque cada día que ustedes se levantan, visitan una casa, encuentran a un niño con desnutrición, apoyan a una familia en situación de violencia. Ustedes son parte de la conformación y la creación de esa familia que tanto necesita el Ecuador. El encuentro permitió que las educadoras intercambien experiencias y analicen la metodología de atención. Datos oficiales establecen que solo durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, más de 289,000 niños de 0 a 3 años reciben atención del MIES a través de los centros dedicados al cuidado infantil a escala nacional. El compromiso de las autoridades es contribuir para mejorar las condiciones laborales, en especial de las docentes bajo la modalidad domiciliaria. Porque estamos realmente comprometidos con mejorar las condiciones laborales de ustedes, con mejorando las condiciones de ustedes y de las familias ecuatorianas a las que ustedes atienden. Durante la jornada se anunció que en las próximas semanas se entregarán 2.700 tablets en el país, que les permitirán a las maestras digitalizar la información que requieran. En los últimos 12 meses, el Ministerio de Inclusión Económica y Social invirtió en educación cerca de $199 millones para niños entre 0 a 3 años de edad. Sofía Vintimilla, Noticias 7.